Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos de nuevo. Amén. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches porque, bueno, ya ustedes saben que las redes sociales son instantáneas, pero llegan a todas partes del mundo, ya sea mañana, tarde o noche. Mi nombre, para quienes no nos conocen, es William Osmar Chamagua y el día de hoy vamos a compartir palabra de Dios bajo el tema las ciudades del mundo asentadas en tiniebla. Quiero, por favor, pedirles que traten de poner una imagen allí en su mente, allí en su pensamiento sobre lo que acabo de decir. Las ciudades del mundo asentadas, esto quiere decir construidas sobre tinieblas, sobre tinieblas. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y para eso quiero invitarles a venir conmigo al texto bíblico que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, libro de los Hechos, capítulo 8. Y aquí vamos a encontrar imágenes que sucedieron hace unos 2000 años atrás en una ciudad llamada Samaria. Una ciudad llamada Samaria. Samaria, por supuesto, es una ciudad que tiene historia, Y el momento específico en el cual nos vamos a encontrar en el texto bíblico es un momento cuando el apóstol Felipe, inspirado por el Espíritu del Señor, es enviado a la ciudad de Samaria a testificar. Los samaritanos, para que tengamos una idea, eran un grupo de personas, era un pueblo que era el producto de la mezcla entre los judíos y los gentiles. Era mezclado. Algo así como nosotros somos mestizos. Es decir, el pueblo latinoamericano es el producto de quienes vinieron a la conquista desde España con la gente nativa de acá. El producto de esa unión europea con los nativos del continente americano dio como resultado a nosotros, amén, los mestizos, amén. Ahora, los samaritanos era un pueblo, de nuevo, el producto de la unión entre judíos y gentiles. Entonces no eran considerados judíos, los judíos no los consideraban judíos. Y es por eso que los judíos despreciaban a los samaritanos, los despreciaban. Y es por esto que cuando nosotros leemos las escrituras, leemos los evangelios, y de repente nos encontramos con un espacio, con un lugar en donde el Señor Jesucristo, hablándole a los judíos, les cuenta una parábola, y en esa parábola Él les dice a los judíos sobre el buen samaritano. Eso era totalmente fuera de lugar para los judíos. Escuchar eso para ellos era una ofensa, porque para los judíos no existían los samaritanos buenos, amén, sino más bien eran malos, eran despreciables en el pensamiento, en el corazón del pueblo judío, amén. Pero a este lugar el Señor había enviado a los discípulos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, verso 18 en adelante, cuando el Señor Jesús le da el gran mandamiento, lo que nosotros teológicamente conocemos como el gran mandamiento, y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él les dice que tienen que comenzar desde Jerusalén, pero los envía a predicar a Jerusalén, a Samaria y hasta el fin de la tierra, a todas partes. Entonces el Señor hace énfasis en la intención que Él tiene de ofrecer salvación, no solamente a los judíos, no solamente a los samaritanos, sino a todos los confines de la tierra. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 en particular, vamos a leer algo que está escrito, pero que aparentemente no se ve o no se lee. Porque desde la predicación de la palabra, cuando pasamos por este capítulo 8, nos enfocamos en lo positivo, que es la evangelización del pueblo de Samaria. El Señor había ya personalmente, durante su ministerio público acá en la tierra,
había evangelizado ya a los samaritanos cuando se había encontrado con la mujer samaritana, ¿recuerdan? En el pozo de Jacob. El Señor le había dicho que fuera ella a llamar a su marido y ella le dijo, no tengo marido, no tengo esposo. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces conocemos la historia que ella, sorprendida, eventualmente se levanta, se va a la ciudad de Samaria, le dice a los samaritanos que ha encontrado al Mesías. Los samaritanos vienen al pozo de Jacob donde está el Señor y el Señor ahí los evangeliza. Pero en estos momentos ya no es el Señor, ahora es ya Felipe. El Señor ya no está físicamente en la tierra, el Señor ya ascendió al cielo y ahora ya son sus apóstoles, sus discípulos haciendo la obra de evangelismo. Y en ese momento en particular, el apóstol Felipe fue un apóstol bien inquisitivo, extraordinario como todos los demás. En algunos momentos como que a Felipe le costaba entender algunas cosas más que a los otros, ¿verdad? Hay un momento en el que, o momentos en los cuales el Señor Jesús les había dicho a los discípulos y les había enseñado que Él básicamente era Dios manifestado en carne. Pero ellos no habían logrado entenderlo y Felipe era uno de los que no lograba comprender ese concepto, no le hacía clic totalmente. Momento ahí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, el apóstol Felipe, este mismo que vamos a leer que ahora está en Samaria, en algún momento le pregunta al Señor y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le responde y le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo entonces dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ese proceso a Felipe le había causado cierta confusión, mientras el Señor había estado aquí en la tierra discipulándolos a ellos. Pero eso había ya quedado atrás, eso era ya parte del pasado en estos momentos. Y en estos momentos ya Felipe había pasado ya de una transformación completa. Felipe había sido uno de los 120 personas en el aposento alto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando la profecía del profeta Joel se cumplió. El profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 28, había profetizado y había dicho, había hablado sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, específicamente haciendo referencia a el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y al bautismo del Espíritu Santo en los últimos tiempos, porque tiene que haber un avivamiento en la tierra antes que el Señor regrese a recoger a su iglesia. Amén. Eso todavía está en tiempo futuro en relación a donde nosotros estamos ahora. Entonces la lluvia temprana del profeta Joel pasó en el día de Pentecostés, que fue 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Y ese día, ahí en el aposento alto, Felipe era uno de las 120 personas junto con los otros apóstoles, junto con María, la madre del Señor Jesucristo, había estado allí en ese lugar y ese día Felipe había sido bautizado con poder de lo alto. Lo mismo que el Señor les había dicho en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, a este Felipe que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, es a un Felipe ya lleno de poder, es a un Felipe ya transformado, es a un Felipe ya haciendo la obra de evangelismo que el Señor le había mandado que hiciese. Amén. Y aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, me dicen amén cuando lo encuentren, en el verso 4 en adelante, ¿estamos ahí? Hechos 8, verso 4 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo, nos dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fueron esparcidos porque la iglesia originalmente sufrió persecución. Amén. Originalmente la iglesia sufrió persecución y al ser perseguidos fueron esparcidos. Y dentro de toda dispersión que se hizo de los discípulos que estaban congregados en Jerusalén hasta ese momento,
Felipe salió en dirección de Samaria. Entonces nos dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? ¿Qué dice la palabra ahí? Anunciando, ¿qué? Anunciando el evangelio. Y vea lo que dice la Escritura. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Les predicaba ¿a quién? Dice ahí la palabra. A Cristo, les predicaba a Cristo. Y el verso 6 dice, y la gente unánime, esa palabra unánime significa de un solo pensamiento, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, hasta ahí que estamos hablando del versículo 6, la Biblia llama nuestra atención y nos enfoca en el hecho que en esos momentos los samaritanos, es decir, la ciudad de Samaria, que en un tiempo, en el pasado, había sido la capital del pueblo de Israel, pero eso es otro tema. En esos momentos la Biblia nos enfoca en todo lo bonito que está pasando. ¡Qué maravilloso! Hay avivamiento. La gente tiene un solo pensamiento y están escuchando. Toda la ciudad de Samaria está escuchando lo que Felipe les está diciendo. ¿Y qué les está diciendo Felipe? Les está diciendo que Cristo les ofrece salvación. Les está diciendo que Cristo había sido crucificado, había sido golpeado, y les está explicando el desarrollo y les está predicando los acontecimientos que recientemente habían tenido lugar en Jerusalén, incluyendo que el Señor había resucitado después de haber estado en la tumba durante 3 días, como la Escritura lo había especificado. Entonces, hasta ahí estamos bien. Y hasta ahí, qué bonito saber que la ciudad de Samaria recibió el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo era Samaria antes de que llegara Felipe? Porque ese es el enfoque de hoy, de este pensamiento, de este mensaje. No cómo fue Samaria después de que llegó Felipe, pero cómo era la ciudad de Samaria antes de que llegase Felipe. Les recuerdo el tema del pensamiento de hoy: las ciudades del mundo asentadas en tinieblas. Y antes de que el apóstol Felipe llegase a Samaria, Samaria era una ciudad que estaba asentada, al igual que la mayoría de ciudades en el mundo, en este mundo moderno, valga la redundancia, en el cual nosotros vivimos. La ciudad de Samaria estaba asentada en tinieblas. Y de esto quiero que hablemos, porque es importante que nos enfoquemos. Y es importante que entendamos esto, porque todos nosotros somos parte de ciudades que están asentadas. Es decir, que están construidas, que están gobernadas bajo las leyes del mundo de las tinieblas. Ahora, les decía, hasta el versículo 6, la palabra nos dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esas señales tenían que ver con la manifestación del Espíritu de Dios. Pero eso quiere decir que ese día en particular, la salvación del Señor a través del apóstol Felipe llegó a la ciudad de Samaria, y los samaritanos recibieron la salvación. Pero ahora vamos a retrocedernos un poquito y vamos a ver cuál era la condición de Samaria. Note lo que nos dice el verso 7, capítulo 8, libro de los Hechos. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿están ahí conmigo? Necesito que nos enfoquemos para que entendamos esto. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, eso significa que previo a la llegada de Felipe, en la ciudad de Samaria vivía mucha gente endemoniada. ¿Están conmigo? Es decir, que antes de que el Espíritu de Dios enviara a Samaria al apóstol Felipe, los samaritanos estaban llenos de endemoniados.
¿Se pueden ustedes imaginar cómo es vivir en una ciudad llena de gente endemoniada? ¿Ustedes creen que los demonios producen amor? Felicidad, sonrisa. Yo no sé qué tanto ustedes se percatan de la realidad en la que vivimos. Yo no sé qué tanta atención ustedes ponen en su diario vivir. Y cuando estoy hablando que tanta atención, no estoy hablando que tanta atención ponen a sus necesidades, a sus problemas, a su familia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tanta atención pone usted a lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué tanta atención ha prestado cuando usted va en la carretera, cuando va en la interestatal, cuando va en un highway, cuando va a visitar a otra ciudad, con la gente que se encuentra? ¿Han prestado atención cómo la gente anda acelerada? ¿Han prestado atención que a lo mejor se han cruzado en el camino con gente endemoniada y no se han ni siquiera dado cuenta? Cuando Felipe llegó a Samaria, lo que él encontró, de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mí, fue una ciudad llena de gente endemoniada. Llena de gente endemoniada. Tengo ya algún tiempo de no viajar. Pero mi experiencia ha sido que a muchos de los lugares que he viajado, tan pronto he pisado tierra, he sentido espíritus de opresión. He sentido espíritus de amargura. Yo no sé si les ha pasado que alguna vez han llegado a un aeropuerto y ve cómo están los agentes de migración en los aeropuertos de cualquiera que sea el país, y hay algunos ahí que como que se lo quieren comer. Hay algunos ahí que tienen caras de no muy buenos amigos. Hay algunos ahí que tienen espíritus de depresión. Algunos ahí que tienen espíritus de amargura, de resentimiento, de odio. Que no quieren estar ahí y que piensan que toda la demás gente les debe la causa de la amargura de ellos y que se la quieren quitar con medio mundo. Cuando Felipe llegó a Samaria, dice la Escritura que muchos tenían espíritus inmundos. Muchos tenían espíritus inmundos. Y la Escritura, ahí en el versículo 7, si usted lee con cuidado, dice que salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, quitemos por un momento los milagros de sanidad. Quitemos por un momento el milagro de que los demonios salían de la gente. Previo a que llegara Felipe, lo que esto significa es que la ciudad de Samaria estaba llena de gente endemoniada, estaba llena de gente paralítica y estaba llena de gente coja. Hay una diferencia entre una persona que está paralítica y una persona que está coja. Una persona que está paralítica no puede caminar en lo absoluto. Una persona que está coja camina, pero cojeando. Amén. Este era el tipo de personas que vivían en la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque la ciudad de Samaria estaba asentada sobre tinieblas, sobre oscuridad. Los demonios solamente tienen campo libre cuando en esa ciudad hay oscuridad, cuando en esa ciudad hay tinieblas, cuando en esa ciudad hay corrupción, hay mentira, hay engaño, hay manipulación, hay robo, hay adulterio, hay fornicación. Eso le da campo libre, luz verde a los demonios para hacer de esa ciudad su reinado, para hacer de ese hogar su templo. ¿Están ahí conmigo? El verso 8 dice que había gran gozo en esta ciudad, en aquella ciudad. Pero ese gozo no era antes, ese gozo fue después. Hoy estamos tratando de ver y entender qué es lo que había antes de que llegara Felipe. Porque eso nos da una mejor imagen de cómo está el mundo hoy, cómo vive el mundo hoy. Verso 9 nos dice, pero había un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Simón. Y vea lo que hacía este Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Es decir, que previo a la llegada de Felipe, en Samaria, también en esa ciudad, había espíritu de adivinación. Habían agoreros por todos lados. Habían embaucadores que engañaban a la gente y que les robaban su dinero y que esclavizaban a la gente, porque solamente estaban interesados en hacerle daño a la gente y en engordar sus propios bolsillos. Ahora, les decía, la visita del apóstol Felipe a Samaria nos da información muy valiosa, porque nos enseña y nos explica cómo esa ciudad existía previo a la visita del siervo de Dios a ella, previo a la llegada del evangelio a ella. ¿Y por qué es eso importante? Porque demasiadas ciudades en el mundo de hoy existen y subsisten bajo las mismas condiciones que los samaritanos de 2000 años atrás. Eso es importante porque nosotros también necesitamos entender y necesitamos comprender lo que sucede cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nos libera de aquello que nos ha tenido atado. Entonces, allí en el versículo 10, dice, en el capítulo 8, versículo 10 del libro de los Hechos, dice que a este oían atentamente. ¿A quién? A Simón. ¿Y quién era Simón? Un brujo, un agorero, un mentiroso. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Entonces, la ciudad de Samaria era, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y el versículo 16, era una ciudad asentada en tinieblas. Ahora, esto también es para nuestra reflexión. ¿En dónde está asentada mi vida? El libro de los Hechos en el capítulo 4, en el verso 12, dice que, versos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la palabra del Señor nos dice que si nosotros vamos a intentar construir una casa, un hogar, debemos de construirlo sobre la roca. ¿Quién es la roca? Se llama Jesús. Porque todo aquel que construye en un lugar que no sea esa roca, van a venir vientos, van a venir turbulencias, van a venir huracanes y van a destruir esa casa. Pero que el que construye sobre la roca, esa casa va a permanecer. Ahora, aquí podemos hacernos una pregunta. ¿En qué lugar está asentada mi vida? ¿En dónde he yo construido mi vida? ¿La he construido sobre esa roca o la he construido en las tinieblas? ¿En dónde está construido mi hogar? ¿Está mi hogar construido sobre esa roca que es Jesús o sobre las tinieblas que son del gobierno satánico, como lo estaba la ciudad de Samaria? ¿En dónde está nuestro país? Miren, nuestros países, hermanos, verdaderamente dan lástima. Bueno, Estados Unidos da lástima ahora mismo en la condición que está. Da lástima en la condición que está, una nación dividida, una nación empleitada. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo que una casa dividida no puede permanecer. ¿Cómo está México? Dividido. ¿Cómo está Guatemala? Dividido. ¿Cómo está Perú? Dividido. ¿Cómo está El Salvador? Dividido. Aquellos que están en el poder se la pasan insultando unos a otros y respetándose unos a otros. Esos son los ejemplos que los ciudadanos ven, que los hijos ven. ¿Y por qué? Porque ese es el producto de que un país, de que una nación está asentada sobre las tinieblas. El espíritu de los demonios, el espíritu de satánico es el que produce división. El Espíritu de Dios produce armonía. El espíritu satánico produce odio, oscuridad. El Espíritu de Dios produce amor, produce luz. Ahora,
llevándolo a lo personal, ¿en dónde está asentada mi vida? ¿En dónde está asentado mi matrimonio? ¿Sobre la oscuridad o sobre la luz? ¿En dónde están asentados mis hijos? ¿Sobre la oscuridad o sobre la luz? ¿A quién sirvo? ¿A quién servimos? ¿En dónde está asentada nuestra iglesia? ¿En dónde están asentadas las instituciones del Estado? ¿En dónde está asentada la educación que reciben nuestros hijos? ¿En dónde ustedes creen que están asentadas las redes sociales? ¿Qué usted ve en las redes sociales? ¿En dónde usted cree que está asentada la internet? Oiga, ¿ustedes creen que la internet está asentada sobre la roca que es Cristo? ¿Ustedes creen que Facebook está asentado sobre la roca que es Cristo? ¿Ustedes creen que Instagram o que Twitter o que cualquiera que sea la red social de su predilección está asentada sobre la verdad? No. No. Samaria estaba llena de gente endemoniada. Samaria estaba llena de gente paralítica. Samaria estaba llena de gente coja. Samaria estaba llena de gente enferma, de gente amargada, de gente que el líder de ellos era un espiritista. ¿Por qué? Porque estaba sentada sobre las tinieblas, estaba sentada sobre la oscuridad. Y cuando nuestra vida personal o familiar o de nación está sentada sobre la oscuridad, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Por eso es que hay tanta enfermedad en nuestro mundo. Por eso es que hay tanto dolor en nuestro mundo. Por eso es que hay tanta violencia en nuestro mundo. Porque nuestros países, nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros cantones, nuestras familias y nuestras propias vidas no están asentadas sobre la luz. Están asentadas sobre las tinieblas. Y las tinieblas producen todo ese tipo de cosas. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que en esta ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, escuchaba a los brujos. ¿Lo leyeron ahí? Vengan ahí conmigo. El verso 10 del libro de los Hechos, capítulo 8. A este es Simón. ¿Y quién era Simón? Un brujo, un espiritista, un mentiroso, un sinvergüenza, un estafador, un ladrón, un hijo del diablo. A ese hijo del diablo oían, y vea lo que dice ahí la escritura, están leyendo conmigo. Lo oían atentamente. Y vea quién lo oía. Dice todos. ¿Están leyendo ahí? Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y mire lo que decía la pobre gente que vivía en oscuridad. Este es el gran poder de Dios. Porque a Satanás le gusta hacerse pasar por Dios. Al gran sinvergüenza le gusta que la gente crea que Él es Dios. Y la gente cree que Satanás es Dios cuando vive vidas llenas de oscuridad. Cuando sus conciencias han sido cauterizadas. Cuando perdieron la noción de lo que realmente importa. Cuando se fueron detrás de los ídolos. Cuando dejaron de prestar atención al Espíritu del Señor. Cuando dejaron de ver, cuando se volvieron ciegos. Por eso decía el Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y este ciego, que era un brujo transformado delante de la gente como Dios, estaba llevando a toda aquella ciudad al matadero. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, atentamente escuchaba a un brujo. Hermanos, ¿se han detenido a pensar que
existe la posibilidad que sin darse cuenta podría alguno de nosotros estar escuchando a algún brujo, escuchando a algún agorero. Porque cuando nosotros somos desobedientes a las cosas de Dios, muchas veces sin darnos cuenta podemos estar recibiendo un mal consejo de algún hijo del diablo por ahí. Hay cosas que parecen tan sencillas de analizarlas y sin embargo muchas veces yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que está equivocado el camino, que está malo el camino. Amén. Entonces, los samaritanos, previo a la llegada de Felipe, escuchaban a los brujos y buscaban y vivían de acuerdo a todo lo que Dios prohíbe. Por eso estaban asentados en tinieblas. Imagínense, aquí en los Estados Unidos, en la elección presidencial del 2016, según las estadísticas, haciendo números redondos, por lo menos 62 millones de evangélicos, de personas que creen en Dios, votaron por Donald Trump. Y votaron por Donald Trump porque según ellos, Donald Trump ha sido enviado por Dios para salvar a esta nación. Ha sido enviado por Dios. Y estamos hablando de 62 millones de personas que supuestamente leen la Biblia, que supuestamente asisten a la iglesia. Y ya han votado y van a volver a votar por él para la reelección. Ahora, ¿y qué es lo que toda esta gente dice? Ese es el gran poder de Dios. ¿Ustedes creen que el poder de Dios se manifiesta en un mentiroso? ¿En un patán? ¿En un vulgar? Por supuesto, tampoco estoy defendiendo al candidato demócrata, porque como se los he repetido, ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos es cristiano. Ellos no son cristianos. No son cristianos. No nos engañemos. En Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero los que necesitan entender estas cosas somos nosotros. Y debemos de estar pensando y creyendo cosas que no son. Las cosas que son falsas, que son mentiras, nosotros debemos de tener la capacidad para discernirlas y para entenderlas por lo que son. Y no dejarnos llevar. Miren este brujo llamado Simón. La gente dice que desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra de Dios, lo escuchaba atentamente y creían que en ese sinvergüenza se manifestaba el poder de Dios. Hermanos, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Muchas veces a mí me da tristeza los comentarios que leo o que escucho de pastores inclusive, de cosas que absolutamente nada tienen que ver con la luz. ¿Cómo es eso posible? Entonces, la razón por la que eso es posible es porque vivimos en un mundo que es gobernado por las tinieblas. Anoche hablábamos de eso, leíamos sobre eso. Amén. El príncipe de las tinieblas es el gobernador de este mundo. La palabra del Señor dice, todo el que se convierta en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Porque este mundo es gobernado bajo las leyes de las tinieblas. Pero las leyes de las tinieblas no deben de gobernar a aquellos que creemos, a aquellos que somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, en medio de toda esa oscuridad espiritual en la ciudad de Samaria, se desató una tremenda persecución. Y esa persecución que había comenzado en la ciudad de Jerusalén provocó que eventualmente el apóstol Felipe, en medio de toda esa oscuridad y enfermedades y endemoniados existentes en ese momento en aquella ciudad, el Espíritu del Señor llevó al apóstol Felipe para que liberara a esa ciudad. El poder del Evangelio existe para liberarnos a nosotros de la oscuridad, para romper las cadenas del pecado, para que si en algún momento fuimos sinvergüenza, ya no seamos más sinvergüenza.
Si en algún momento fuimos adúlteros, ya no seamos más adúlteros. Si en algún momento fuimos fornicarios, ya no seamos más fornicarios. Si en algún momento fuimos ladrones, fuimos traidores, fuimos hipócritas, ya no seamos más esas cosas. Para eso es que el Evangelio del Señor llega. No es posible que el Evangelio del Señor llegue a nosotros y sigamos viviendo como los samaritanos vivían antes de que Felipe llegara a Samaria. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, han pasado casi 2000 años desde que sucedieron estos acontecimientos, desde que se escribieron estas cosas. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que 2000 años después, la mayoría de las ciudades del mundo siguen estando asentadas sobre la oscuridad. Algunos más que otros. Viaje usted al Caribe. Hay una mitad de una isla ahí que está compuesta por dos países. República Dominicana, una parte, y la otra parte más pequeña, Haití. Haití es la nación más pobre del continente americano. ¿Y sabe cuál es el problema más grande de Haití? Que es un país que está asentado sobre la oscuridad. Sobreabunda el vudú, sobreabundan los endemoniados. Y yo pensaría que si hay un país en este hemisferio verdaderamente parecido a lo que Samaria fue 2000 años atrás, estamos hablando de Haití. Pero Haití no es el único. Hay brujería en Puerto Rico. Hay brujería en República Dominicana, hay brujería en las islas del Caribe, hay brujería, por amor a Dios, aquí en los Estados Unidos. Algunas veces cuando tenemos algún tiempo hemos ido a visitar un mall y a veces en los malls hay gente ahí leyendo las cartas del tarot, hay gente ahí ofreciendo leerle la mano, la palma de la mano a la gente, hay gente ahí diciendo que son psíquicos. Amados hermanos, eso es oscuridad. Eso produce cadenas, eso produce muerte, eso produce pecado. Y eso, por supuesto, también produce castigo. En cualquier ciudad de cualquier país del mundo podemos encontrar a una Samaria el día de hoy. En cualquier ciudad de cualquier país del mundo. Una enorme cantidad de espíritus inmundos están metidos por doquier. Cuando digo espíritus inmundos, estoy hablando de demonios. Operan en las vidas de las personas adultas, en las vidas de los jóvenes, en las vidas de los matrimonios. Los espíritus demoníacos inundan familias enteras. ¿Sabe cuál es la principal meta de los demonios? Que son dirigidos y gobernados por el diablo. La Escritura dice que Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y la principal tarea de todos esos espíritus inmundos, llámese demonios, es provocar que la gente no busque a Dios. Esa es la principal tarea. Porque Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Y qué hace todo este montón de demonios regados por todo el planeta para alejarle a usted de las cosas de Dios? Hace un sinfín de cosas. Amén. Hablar de los brujos es una cosa, hablar de la magia blanca, magia negra, hablar de un montón de filosofías huecas, como lo llama la palabra del Señor, vana palabrería, un montón de filosofías políticas, religiosas, religiones, un montón de cosas que han metido todos estos demonios. Pero hay una arma que es letal y que la usan mucho en nuestros tiempos y en estas naciones en las cuales nosotros vivimos, que es el arma del entretenimiento. Miren, ahora con esos celulares, ¿se dan cuenta ustedes la cantidad de horas al día que pasamos metidos en esos celulares? En donde sea que usted vaya, está en el parque, la gente está así, está en la playa, la gente está así, está en la iglesia, la gente está así. Está en la casa, la gente está así. Y mientras el diablo nos mantenga ocupados, todo ese tiempo se lo estamos robando al Señor.
Mientras el diablo tenga nuestra mente llena de tanta basura, el Espíritu de Dios no puede operar ni manifestarse en nuestras vidas. Y mientras el diablo nos tenga entretenidos en todo tipo de cosas, estamos perdiendo la oportunidad de crecer en el Espíritu, la oportunidad de entender, la oportunidad de sanar. Y todo ese entendimiento vano es parte de la oscuridad que existe en las ciudades donde vivimos, que están asentadas precisamente sobre la oscuridad. Las redes sociales. Las redes sociales, usted no se da cuenta. Ustedes creen que las redes sociales están ahí para que usted comparta con sus familiares y sus amigos lo bonito que es su bebé. Para que usted les diga, mírenme dónde estoy. Estoy aquí en un salón de belleza. Miren, me están cortando las uñas. Miren, me están pintando el pelo. Miren la carne asada que me voy a comer. ¡Ah! ¡Qué ingenuo es usted! Eso es lo que le han hecho creer a usted. Las redes sociales en el fondo y todas esas tecnologías están ahí para paso a paso, segundo a segundo. Con cada clic que usted da, ellos le están conociendo. Ellos lo están cuadriculando. Y con cada clic que usted da, ellos saben qué es lo que lo mueve a usted, qué es lo que le motiva a usted. Por eso es que de repente usted da un clic en un vestido y lo siguiente que ve es un montón de esos vestidos apareciéndole. De repente usted da un clic en cualquier lugar y en ese lugar que dio clic, ahí le aparece todo lo que va a ver después, es cosas relacionadas. Porque están con cada clic que usted da, cada clic le están cambiando su pensamiento, cada clic le están cambiando. Nosotros somos criaturas de hábitos. Somos criaturas de hábito. ¿Por qué se manifestó el poder de Dios en un hombre como Felipe? ¿Por qué se manifestó el poder de Dios en un hombre como Pedro, en un hombre como Juan, en un hombre como los apóstoles, en un hombre como Pablo, en un hombre como los profetas? Porque fueron hombres que se dedicaron total y enteramente a las cosas de Dios. Porque fueron hombres que no dejaron que el diablo a través del entretenimiento los distrayese con cosas banales. Porque fueron hombres que pusieron su atención total y completamente en lo que estaban haciendo. Miren, desde allá ustedes no se dan cuenta, pero desde aquí yo sí me doy cuenta. Yo no tengo que estarlos viendo, pero yo estoy viendo que algunos están en los celulares. Yo estoy viendo, hermano Fermín, yo estoy viendo que algunos han estado platicando en la predicación. Han estado hablando de cosas que nada tienen que ver con el mensaje que estamos compartiendo el día de hoy. Algunos de ustedes están distraídos. Algunos de ustedes están aquí físicamente, pero su pensamiento está a saber a dónde. Y mientras el diablo tenga la oportunidad de seguir teniendo llaves, nuestro pensamiento va a seguir teniendo las llaves para seguirnos manipulando y para mantenernos débiles y para mantenernos enfermos y para mantenernos distraídos y para mantenernos sin el poder de Dios y desperdiciando nuestras vidas hasta que el reloj de arena de cada una de nuestras vidas se acabe y mandarnos al infierno, porque eso es lo que Él quiere. Es por eso que si ustedes notan, cuando Felipe llegó a Samaria, absolutamente todo cambió. Porque Felipe no había estado gastando su vida asentado en la oscuridad. Él había estado con su vida asentado en la luz. Y cuando llegó Felipe a Samaria, la luz de la verdad, el evangelio se encendió en aquella ciudad. Y cuando se encendió en aquella ciudad, los samaritanos dejaron de estar oyendo al mentiroso, fraudulento, estafador, brujo llamado Simón. Y ahora prestaron su atención a Felipe. Y vieron la diferencia, porque de los endemoniados salían los demonios dando gritos y reclamando. Los cojos se enderezaban, los paralíticos caminaban, los enfermos eran sanados y la gente prestó atención y aquella ciudad se llenó de gozo. No puede haber gozo en donde hay oscuridad.
No puede haber alegría en donde hay tristeza. No puede haber libertad en donde hay cadena. El evangelio del Señor existe para que rompamos esa cadena. Pero eso lo tengo que definir yo. Mis cadenas no las pueden romper ustedes. Las tengo que romper yo con el Espíritu del Señor. A través, amados hermanos, de ese don que el Señor nos ha dado. De ese don que el Señor nos ha dado. Es decir, yo tengo que desear la luz. Esa leche sin ser adulterada que es el evangelio, tengo que yo desearla. Tengo que yo quererla. Estar aquí en el templo del Señor con ustedes son las mejores horas de toda la semana. Yo disfruto a mi esposa, disfruto a mis hijos, pero estar aquí con ustedes es maravilloso, es precioso. Amén. A veces cuando terminamos los domingos que ya nos despedimos, digo, ok, hermano, ahí nos vemos hasta el otro fin de semana. Amén, hay que esperar un montón de días. Por eso a veces ahí pasamos escribiendo, ¿verdad, hermana Carmen? Ahí pasamos saludándonos, porque es una manera de estar en contacto. Porque nosotros tenemos que estar sobre la luz, no sobre las tinieblas, no sobre la oscuridad. Y la luz es el producto del evangelio, es el producto de la palabra del Señor. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llega, los demonios se van. Las cadenas se rompen. La libertad se alcanza. Amén. Entonces, cuando una ciudad, una familia, una persona vive en oscuridad, el producto de eso es todo tipo de enfermedades. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades mentales, enfermedades espirituales que la gente profesional del campo de la medicina es incapaz de resolver. Las enfermedades espirituales no las pueden resolver los médicos, hermano. ¿Usted cree que una enfermedad del espíritu se le va a sanar con una Tylenol? ¿O cree que se le va a sanar con una operación de corazón abierto? No, no. Las enfermedades, el único que tiene el poder para sanarlas se llama Jesucristo el Señor. Amén. Se llama Jesucristo el Señor. Mire, ¿por qué les digo que nosotros vivimos en ciudades llenas de oscuridad? Y no estoy hablando solo de aquí de Estados Unidos. A la mayor oscuridad que hay en la ciudad más oscura que hay en el mundo, usted escoja. You name it, dicen en inglés. You name it. ¿Y por qué les digo que eso es así? Dele una mirada al mundo. ¿Qué va a haber en el mundo? Va a haber enfermedades mentales, va a haber enfermedades físicas, va a haber todo tipo de enfermedad espiritual en muchísima gente. Va a haber suicidios, va a haber perturbaciones, amarguras, gente deprimida, gente violenta, gente llena de corrupción. ¿Qué usted ve en el mundo? Lascivia, fornicación, adulterio, soledad, violaciones, depravación sexual a todos los niveles. Cosas, amados hermanos, que dejarían espantados a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Saben de que yo serví unos años en el ejército de aquí de los Estados Unidos? Y pues, por esos años de servicio en el ejército de acá de los Estados Unidos, me dieron seguro médico de por vida. Pero cada vez que yo llamo al departamento de veteranos, la parte médica para hacer una cita, para ir al médico, para cualquier cosa. Por ejemplo, este jueves tengo una cita en Richmond, en el hospital de veteranos, por la vista. Me van a hacer un examen médico de la vista. Pero cada vez que yo llamo para hacer una cita, la operadora me contesta, es la máquina, ustedes saben las grabaciones, lo primero que escucho es, si usted tiene deseo de suicidarse, no lo haga, llame a este número, es lo primero.
Imagínense. Digo yo, Dios mío. Porque ya ustedes conocen el historial de los militares, hay mucho problema emocional dentro de los militares, ¿verdad? Mucho problema de índole mental, psíquico. Así que tan pronto, lo primero, la máquina, si usted tiene deseos de suicidio, no lo haga, llame a este número, es lo primero. Y tengo que oír eso cada vez. A ver, pero ese es el producto de que vivimos en ciudades asentadas sobre las tinieblas. Amén. Aparte de todas esas cosas que les acabo de mencionar, le podemos añadir la gran cantidad de enfermedades físicas, gran cantidad de enfermedades psicosomáticas. ¿Se ha fijado que muchas veces la persona, o a lo mejor a usted le ha pasado, usted va al doctor y le dice, es que me duele aquí, es que me duele aquí, es que me duele allá, y le hacen todos los exámenes habidos por haber, y le dicen, pero es que usted no tiene nada. Es que usted no tiene nada. Eso se llaman enfermedades psicosomáticas, es decir, que tienen que ver con la psiquis, tienen que ver con la mente de nosotros, porque nosotros somos seres bastante complicados. Pero todas ese tipo de enfermedades son causadas por los problemas, por los afanes de la vida, por el estrés, son causadas por las ovejas negras de la familia, y muchas de esas cosas las causamos nosotros mismos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra falta de atención a las cosas del Señor. Para todas esas cosas el Evangelio, amados hermanos, tiene el potencial de sanarnos, tiene el potencial de ayudarnos, pero tenemos que nosotros querer esa medicina. Dicen por ahí que usted puede llevar el caballo a la pila de agua, pero no lo puede obligar a tomar. Usted puede llevar el caballo a la pila de agua, pero si él no quiere tomar, le haga lo que le haga, no va a beber agua. Es igual, aquí está el Evangelio, aquí está el Evangelio. Pero si yo no me lo quiero tomar, nadie me va a obligar a tomarlo, ni siquiera Dios. Pero como dice la Escritura, después va a venir el llorar, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, países enteros, naciones enteras están sumergidas en las cosas de la magia, las cosas de la astrología, la superstición, el ocultismo. Hermanos, quitémonos esas cosas de superstición. Es que, ¿y sabe qué es una superstición que parece ser inocente? Cuando nace un niño, ay, póngale un ojo de venado a usted. Eso es superstición, eso tiene sus raíces en las cosas satánicas. La superstición en el Señor no existe. Yo soy libre. Creí. El poder que hay en el nombre de Jesús es más que suficiente para liberarme de cualquier cosa. Un cristiano no debe de ser supersticioso, porque la superstición, de nuevo, proviene del diablo. Ay, no, yo no voy a pasar debajo de esa escalera. Ay, no, se me cruzó un gato negro. Reprende ese gato negro en el nombre de Jesús. Amén. Esas cosas no existen. ¿Sabe qué es el número que más me encanta a mí? El 13. Me súper encanta el número 13. La gente es de mala suerte. ¿Y quién me ha dicho que es de mala suerte? ¿Sabe dónde se inventaron eso de la mala suerte? Porque dicen, no, el número 13 es mala suerte porque eran 12 apóstoles y Jesús 13, y a Jesús lo mataron. Entonces el 13 es mal. Hermano, el 13 y en el Señor Jesús son benditas todas las cosas. Me encanta el número 13. No viajes martes ni te cases, como es que dicen. Ni viernes 13, todo eso, nada de eso tiene que impactar nuestras vidas. No debemos de ser gobernados ni de llevar nuestras vidas por la superstición. Esas son las ciudades que están asentadas en las tinieblas. Y nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Somos baluarte de la verdad. Hemos sido asentados en la cima de la montaña, no en la cueva de la montaña, en la cima de la montaña. ¿Qué dice nuestro Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre la cima de la montaña está ahí para dar luz, no para compartir oscuridad, ni mucho menos, amados hermanos,
para hacerle daño a nadie o para ser infeliz de ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nuestros ojos y nuestros oídos ven y oyen todos los días? Comunidades completas sumergidas en el vacío de la soledad, en el vacío de los vicios. Mire, yo no sé cuántas veces recibo mensajes de personas diciendo, pastor, ore por mi hijo que el alcoholismo lo tiene atado. Pastor, ore por mi hijo que los vicios lo tienen amarrado. Las drogas, esto y lo otro. Padres de familia me han escrito para decirme, pastor, le pido oración. Acaban de levantar a mi hija con una sobredosis. Le pido que por favor le pida al Señor que no me la lleve. Y eso es el producto de ¿qué? De que vivimos en ciudades asentadas sobre las tinieblas, sobre la oscuridad. El pecado produce una enorme actividad demoníaca. La situación espiritual de oscuridad es tan grave en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestras familias, que está dando como resultado, amados hermanos, cosas que ni siquiera queremos imaginarlas. Es terrible lo que está pasando. Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos en llenarnos del poder del Espíritu y del conocimiento del Señor. No podemos ser un pueblo cristiano participando de las cosas del mundo. Es importante que nos reunamos acá en la iglesia porque esto que compartimos, esto que hablamos, esto que aprendemos en ninguna otra parte nos lo van a enseñar. Tenemos que congregarnos en la iglesia porque eso también es la voluntad del Señor. Y la salud, la medicina para todas estas cosas, amados hermanos, se llama Jesucristo. Este Jesús, de nuevo, es la piedra reprobada, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, no hay más salvación más que en el Señor Jesucristo. Y nosotros, amados hermanos y hermanas, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos. El Señor quiere liberarnos. Después que Felipe, el apóstol, llegó a la ciudad de Samaria, los samaritanos inmediatamente dejaron de escuchar al brujo. Ojalá no haya alguno aquí que todavía siga escuchando a Walter Mercado, que aunque está muerto, yo sé que sigue teniendo muchos adeptos por ahí. Hay un montón de gente diciendo y haciendo un montón de cosas que absolutamente nada tienen que ver. Si es uno de ustedes, si uno de ustedes todavía siguen leyendo el horóscopo, por favor ya no lo haga. Amén. Si les gusta que les tiren las cartas de tarot, por favor cierren las puertas a los demonios. Si es de los que les gustan ir a hablar con los espiritistas para que le hagan conexión con los muertos, ya no lo haga más. Eso produce pecado, eso produce malignidad, eso produce demonios. Cerremos la puerta a todos esos espíritus de demonios, porque los demonios también traen enfermedades, también traen dolor, y abrámosles la puerta al Señor Jesús. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. He aquí, yo vengo y toco a la puerta. Todo aquel que la abriere, yo entraré y cenaré con él. Este día el Señor está tocando a nuestras puertas. Yo quiero invitarles a todos a que le abramos la puerta a Jesús y a que cenemos con Él este día y todos los días del resto de nuestras vidas. Pongámonos de pie, amados hermanos. Pongámonos de pie.